Hola, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Saint y este es su programa Abogacía Digital. El día de hoy contaremos con la presencia del doctor Luis Raúl González Pérez, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La educación jurídica y la implementación de la tecnología en la misma se ha convertido en una cuestión necesaria en un momento en el que la cobertura de esta y la calidad con que se presta han hecho que la tecnología vaya ganando utilidad para que esto sea una realidad. Es necesario que se tome en cuenta la tecnología para la impartición de la educación y debe comenzar a reflexionarse sobre la implementación de la inteligencia artificial en la misma, es lo que veremos el día de hoy. Ya estamos en su programa Abogacía Digital con el doctor Luis Raúl González Pérez, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que precisamente el día de hoy va a hablar de la educación jurídica, la utilización de tecnologías y algunos de los retos que implica esto para la impartición de esta educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. No, al contrario, yo agradezco la deferencia, que hayan pensado en su servidor. Es un gusto estar aquí, estar en su programa. Estar en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues es realmente una distinción para su servidor. Muchas gracias. Y bueno, para empezar a tener esta charla y empezar a aprender de lo que nos viene a decir, doctor. Nos hablan, y esto es cierto, que el derecho humano a la educación es un derecho llave, es un derecho habilitante. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor? Mire, es muy importante lo que usted señala al decir que derecho a la educación como derecho humano es una llave en varios sentidos. Es una llave porque también se puede ver como un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos. Es decir, el ejercicio, por ejemplo, de los derechos políticos, pues la educación juega un papel importante en la medida que estemos mejor preparados. Segundo, es un derecho instrumental desde la perspectiva, por ejemplo, del derecho a elegir la actividad, oficio o empleo que mejor nos acomode, ¿sí? A mayor preparación, mayores oportunidades de empleos. Es un derecho humano que tiene precisamente una doble dimensión. En lo individual, en la perspectiva de constituirse como un derecho para el libre desarrollo de la personalidad, es decir, la autonomía que tenemos como seres humanos, por un lado, pero tiene un componente social. La llave colectiva, que es precisamente el que vía la educación se convierta en un pivote, en un motor para el desarrollo de un país. Sí. Un país más y mejor educado es un país que tenderá a tener mejores índices de desarrollo. Entonces, el derecho a la educación, pues de un lado conlleva la potenciación de las habilidades cognitivas de la persona, pero por otro, también conlleva la realización de crecimientos en el colectivo, y por eso es que la educación se traduce en un derecho humano señalado a nivel interno de nuestro sistema jurídico, pero también en el internacional, que hoy hablaríamos del bloque de regularidad constitucional. Entonces, eso constituye el derecho a la educación, un derecho llave efectivamente instrumental. Un derecho llave instrumental que además se encuentra establecido en el artículo 3º, y ahí hay una parte muy interesante que en algunos momentos ha generado ciertos debates y por supuesto genera algunos cuestionamientos al Estado mismo, y esto es en donde se establece que todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de impartirla y garantizarla la educación en todos sus niveles. ¿Qué complejidades ve en esto, doctor, y en estos momentos que vivimos, y qué podemos hacer respecto de ello? Totalmente, bueno, efectivamente el fundamento jurídico constitucional es el artículo 3º, en donde, junto con la Ley General de Educación, se establece la concurrencia de los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para coadyuvar en el fin que es educar a la sociedad mexicana. Esto, desde luego, enfrenta retos muy importantes. El 3º constitucional
siendo este referente, también tiene como principios lo que debe constituir la educación. Y precisamente estos niveles de gobierno y todas sus autoridades están obligadas a contribuir en la satisfacción de ese derecho humano. De un lado, vemos cómo ha evolucionado el artículo 3º, en donde hemos, por fortuna, logrado llegar hasta el hoy, en donde se convierte en obligatoriedad no solamente la educación básica, ¿sí? Que generalmente se entendía en el pasado hasta la primaria. Después la educación básica comprendió también la secundaria como obligatoriedad. Dimos un salto a la educación del bachillerato. 2012, si no mal recuerdo, está establecida esta circunstancia de hacer obligatoria la educación del bachillerato, dando un margen de 10 años, el 2024, en donde para alcanzar una cobertura que todavía tenemos ahí retos por atender. Y en 2019, pues se incorpora la educación superior como un reto también para hablar de esa pues cobertura que necesitamos. Entonces, realmente el artículo 3º conlleva además cómo entendemos el derecho a la educación. Y ahí nos da una puente entre educación y democracia. Sí. Es decir, no es cualquier tipo de educación. Es la educación que no solamente refleje como el elemento índice el sistema democrático como una forma de procesos electorales, sino que conlleve la satisfacción de una vida digna. Hoy los derechos humanos, y hago nada más una acotación, antes la vida la entendíamos desde el punto de vista existencial, ¿sí? Biológico. Hoy los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos hablan no solamente de la vida desde el punto de vista biológico, y esto es importante para la audiencia, desde el punto de vista existencial, sino de una vida digna, es decir, una vida que conlleve esa existencia, pero con decoro, con dignidad, y ahí debe estar presente el derecho a la educación. Desde luego, y ya que tocó el tema de los principios, doctor, hay unos principios en el artículo 1 y hay uno que tiene una relación directa en todo momento con los grandes retos que siempre nos han dicho, que siempre hemos estudiado, son los retos de la educación a partir de su cobertura, entendiéndolo como cantidad, digamos, y a partir de la calidad con que se presta finalmente este servicio público. Y este principio, para nuestra audiencia, es el principio de progresividad. Y cómo esta implementación progresiva, esta forma de ejercerlo cada vez más plena, si me permite la expresión, pues finalmente está sujeta a la capacidad material que pueda tener el Estado para garantizarlo así a toda la población. ¿Cómo ve hoy los retos de la educación a partir de este principio de progresividad por lo que hace a la cobertura y a la calidad con que se presta? Bueno, muy importante que a partir del 2011 hayamos incorporado, entre otros principios, de la progresividad, que responde a lo que yo decía de cómo hemos establecido en la Constitución el que haya cobertura para todos los niveles de la educación. Desde luego, ese es el reto y esa es la aspiración. Y dependerá también del reto que tengamos y de la capacidad que tengamos desde los presupuestos para ello, que es un factor. Y usted hablaba de las limitaciones que se pudieran tener. Pero también aquí creo que el mensaje para esa concurrencia de los distintos niveles de gobierno es la construcción de presupuestos con perspectiva de derechos humanos. O sea, no solamente es que se contengan ahí presupuestos y diferentes partidas, sino cómo se construye ese presupuesto, a qué se le da mayor énfasis. Si decimos que es un derecho llave, un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos, creo que el derecho a la educación, sin demérito de la indivisibilidad e interdependencia entre derechos humanos, debe tener un espacio muy importante para alcanzar la cobertura, por ejemplo, en el nivel bachillerato, que todavía no logramos, ¿sí? Está plasmado como derecho constitucional, como derecho humano, pero todavía tenemos un reto por delante de que no haya personas que, estando en edad de estudiar, puedan alcanzar este nivel de estudios. Y sobre todo también el de licenciatura, Sí. ¿no? Esto es importantísimo.
Estaba viendo algunas cifras del Coneval, en donde usted se refería. Por un lado es cantidad, la densidad estudiantil que debe, o de personas que debe estar en escuelas o estudiando, y veíamos que un número importante, un 19% de la población en México está en rezago educativo. Ese es un gran reto. Y otro factor que incide en esta falta de cobertura es que mayormente se refleja en la desigualdad que hay por regiones. Estos índices de mayor rezago responden a los índices de menor desarrollo económico en nuestro país, que es el sureste. Sí. Tenemos como principal estado en rezago educativo Chiapas, le sigue Oaxaca, ¿sí? Está también Veracruz. Entonces, creo que ahí hay un gran reto. El otro gran reto, usted hablaba precisamente de lo que debe caracterizar a la educación, es, antes decía la Constitución en este artículo 3, la educación de calidad. Hoy la Constitución, a partir del 2019, nos habla de una educación de excelencia. ¿Qué requerimos para ello? Contar con infraestructura adecuada, con condiciones adecuadas para ello, también con un profesorado que se actualice permanentemente como parte de la obligación del Estado, y creo que ahí hay retos importantes para aspirar a lo que la Constitución establece, una educación de excelencia, entre otros factores. Claro, y en esta tarea respecto de la expansión en la cobertura y probablemente también en el incremento en la calidad con que se presta, ha jugado un papel en los últimos años protagónico la tecnología. ¿Cómo concibe usted a la educación, particularmente a la educación superior, y si quiere ser más específico, a la educación superior jurídica, respecto al uso de tecnologías? Vivimos en un entorno hoy digital alrededor del mundo, sin embargo la abogacía normalmente hemos sido reticentes a la implementación de la tecnología en nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo lo concibe usted y cuál piensa que debería ser el camino desde la experiencia que tiene en muchísimos lugares donde ha laborado y en las clases que imparte? Seguramente a nuestra audiencia nos podrá hacer saber qué piensa usted de esto. Déjeme comentarle que no podemos negar lo que hoy observamos, que es una revolución digital. Así como se vivieron la revolución industrial, que se ajustaron y se transformaron los procesos industriales, hoy la revolución digital pues es una realidad que debemos aprovechar con los cuidados y responsabilidades que conlleva. Segundo, yo hago una analogía. A partir de la internacionalización del derecho, es decir, y de los derechos humanos, a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se vino esta sensación de la globalización y adquirió carta de naturalización el que se viera la necesidad de que los países accedieran a esa sociedad de naciones para la construcción de un mundo mejor. Lo mismo es en el conocimiento. El conocimiento no tiene fronteras, ¿sí? Y se da esa globalización del conocimiento. La digitalización, desde luego que conlleva esa globalización. Hoy podemos, y nos dimos cuenta, tristemente, digo tristemente por lo que propició, no por los efectos positivos que generó, que una pandemia nos hizo salir de ese confort tradicional para darnos cuenta que existía un mundo digital que no estábamos aprovechando lo suficiente, y hoy nos permite tener un profesor, hablando ya en la materia de derecho, desde Europa o cualquier parte del mundo, conectado, pudiendo acceder con mucha facilidad a través de la digitalización abrevar de sus conocimientos. Entonces, la revolución digital, en mi opinión, llega para quedarse, y es una realidad. Al contrario, nos vuelve a presentar el reto que en el pasado fue el analfabetismo, es decir,
personas que por diversas causas, las desigualdades sociales juegan un papel importante, no pudieron acceder a la educación, siquiera básica. Ahora hablamos de un analfabetismo digital, Sí. en donde necesitamos prepararnos muchos para poder acceder y instruirnos en los beneficios que tiene esta digitalización. En el área educativa es fundamental. Sin la tecnología creo que generaríamos rezago, pero se nos vuelve a presentar también retos de lo que en el pasado vivimos y que no hemos logrado superar, que son las desigualdades. También la digitalización nos mostró que las desigualdades se traducen en lo digital ante la falta de accesibilidad para redes de internet o la frecuencia que se requiere o los mismos insumos correspondientes. Por eso ahora parte del reto instrumental, y digo instrumental, es el tema de generar condiciones para una educación de excelencia, aprovechando las herramientas como es la materia digital. Así es, y hoy estamos ante una realidad que fue disruptiva y sigue siendo disruptiva, que es la inteligencia artificial, doctor. Y que de alguna manera, no sé en su caso, en mi caso, en las clases en la Facultad de Derecho, me sigo resistiendo un poco a la utilización de esto por la forma en que se pueda utilizar y qué tanto pueda afectar de alguna manera la formación de las nuevas abogadas y de los nuevos abogados. Tenemos que empezar a hablar de ello y tenemos que empezar a reflexionar y de alguna manera a implementar la inteligencia artificial en las clases, en los programas, en los planes y programas de estudio. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Entiendo mucho las resistencias que podamos tener, muchos con los que me incluyo yo entre ellos, en el sentido de no tener ese bagaje de conocimiento digital, pero tenemos que pasar precisamente a ese otro campo de los profesores y las autoridades mismas, capacitarnos y sensibilizarnos en ello, porque si no, las y los alumnos terminarán superándonos en el conocimiento digital con riesgos mayores de no saber interpretar porque el profesor no logra empatarse con esa velocidad que tiene lo digital. Segundo, hay componentes que uno tiene que tener presentes. Ahí está el consenso de Beijing de 2019, donde habla la UNESCO, precisamente, nos dice que hay que aprovechar la tecnología para la educación. Ese binomio tecnología-educación, consenso de Beijing, mayo de 19, pero con otro componente, que es esta recomendación que hizo la propia UNESCO de la ética en la inteligencia artificial. Es decir, como todo en la vida, lo nuevo que está surgiendo tiene muchos beneficios, pero también hay que acotar los riesgos que conlleva. Por eso Europa se está dando ya una reglamentación para el tema de la inteligencia artificial. Veo con satisfacción que la Ciudad de México acaba de proponer a la Asamblea, a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, una regulación en esa materia. Sí. Es decir, una buena regulación que cubra los aspectos tecnológicos, que establezca la capacitación en las escuelas. Y segundo, el componente de ética, creo que es un factor fundamental. Sí, por supuesto, y muy interesante la iniciativa que se llevó a cabo y que hoy ya está en el Congreso de la Ciudad en el tema de protección de datos personales, que es un reto pues grandísimo que tenemos, cómo gestionar toda esta cantidad de datos que finalmente son propios de cada persona y que no deben estar con cualquiera. Entonces, respecto de esto que estamos platicando, la educación, y para cerrar nuestro programa, doctor, en su actual responsabilidad, ¿cuál sería la importancia de la tecnología en algo estrechamente ligado al derecho a la educación, que es el derecho a la cultura física y el deporte? ¿Es importante? Deporte y cultura forman parte de lo que es una formación integral para el ser humano. Sí. Y es muy importante. En el deporte está presente. Déjeme decirle que en el deporte hoy la inteligencia artificial y la tecnología forman parte del análisis. Y, ojo, y en el deporte la combinación de ciencias sociales humanísticas con las neurociencias. Es decir, ¿y por qué las neurociencias? Que tienen que ver
con los procesos cognitivos también, Sí. ¿no? Y creo que la reflexión y conclusión que yo podría decir es: busquemos la calidad de la educación, como Estado generemos las condiciones para ello. La herramienta de la digitalización es positiva si sabemos tener los controles adecuados. Doctor, le agradecemos mucho su presencia en su programa Abogacía Digital y por supuesto le agradecemos a toda nuestra audiencia que haya estado aquí el día de hoy y que todas y todos hayamos aprendido mucho de lo que usted nos ha dicho respecto de la educación, cuál es su importancia como derecho humano y cuál es la importancia, desde luego, del uso de las tecnologías en una ampliación de la cobertura de la educación, en un incremento de la calidad con que se presta por parte del Estado e incluso por parte también de entes privados, y por supuesto cuál es la relación que tiene la cultura física y el deporte con la educación. Esto ha sido su programa Abogacía Digital. Les agradecemos mucho su presencia y por supuesto le reiteramos el agradecimiento al doctor Luis Raúl González Pérez por habernos acompañado y por haber vertido todos estos conceptos tan interesantes el día de hoy. Muchas gracias. Como hemos visto, la educación y la implementación de las tecnologías en la misma hoy es un fenómeno necesario e impostergable. La tecnología y su penetración en diversos ámbitos de la vida hacen que sea tomado en cuenta que deba ser reflexionada su utilización y por supuesto que los gobiernos y las sociedades tomen algunas medidas para que esta implementación sea exitosa. No se olviden de seguirnos por BMA TV.